Sin Conexión, por LT17, Radio Provincia de Misiones. Recomendador serial, literatura y sus nuevas formas de interpretar a los libros. Columnista Guido Di Blasi. Sin Conexión. Bueno, vamos a presentar una nueva sección en la cual estuve pensando y decía, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando hablamos que no tenemos internet y qué hacer en la casa, ¿no? Y con qué nos reencontramos. Y una de las primeras cosas que se me viene a la mente entre las revistas y las películas son los libros, ¿no? Los libros que por ahí son unos gigantes que están durmiendo en nuestra casa todo el tiempo y que hay tantas cosas para volver a reconectarse todo el tiempo con los libros, porque no es lo mismo leer un libro a los 14 que a los 18, que a los 24, a los 25. Y dije, no quiero armar una columna de que sea literatura, que venga, que me encuentre la sinopsis, que me encuentre un montón de cosas y que me deje con un montón de datos que después se terminen en la nada. Porque la idea es que no es que se termine en la nada, que no sea netamente efímero, ¿no? A la diferencia de otros mensajes de otros lugares, como por ejemplo vos salís del cine o mirás una película o algo por el estilo y salís con un mensaje, y si no llega tanto ese mensaje, te dura lo que dura de la puerta del cine hasta que vos llegues a tu casa. Pero quizás los libros tienen otro tipo de cosas y son más transformadores. Entonces dije, tengo que hablar con una persona que yo sé que sabe de libros, que es apasionada por la lectura y que sabe mucho también a través de la literatura y la cultura, que habla de cine, de un montón de cosas de teatro. Y dije, Guido Di Blasi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Negro, muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de hablar de esto que me apasiona. Por favor, muchas gracias a vos, bueno, por acompañarnos, ¿no? Y nada, dije, todo este introito es porque sí o no, entender un poco a la literatura dentro de los nuevos formatos y la literatura como ese mundo maravilloso, ¿no? En un tiempo de mucha virtualidad, en un tiempo donde la gente casi no se detiene a leer, digamos, o sea, sobre todo las cosas noticiosas, ¿no? Directamente, digamos, como se queda con la primera impresión, y hoy un hábito de lectura tiene que tener tipo una rutina dentro de su vida, ¿no? Para el que no está muy acostumbrado a decir, bueno, este libro me lo devoro en una semana. Mira, me das pie a decir algo. Primero me presento, ¿no? Me llamo Guido y ahora me presento como un ex librero. Pero siempre dije, trabajé 8 años como en este oficio que es apasionante, maravilloso, pero también muy difícil. Primero entré a trabajar como pensando que podía desempeñarme lo más bien porque tenía algunas lecturas, porque tenía algunos saberes, y me di cuenta que no. De un plumazo tuve que bajar el copete, como dicen, volverme una persona realmente humilde y entender que no sabía nada, que tenía miles de cosas para aprender. Siempre me decían, ¿vos qué haces? Yo soy aprendiz, y ahí empecé a decir otra cosa. Empecé a decir, soy aprendiz de librero. Porque es muy difícil, porque es tan grande, es un mundo, dentro de otro mundo, como dicen una canción de Luis Pesetti, un escritor que conocí en la librería. Por más que vos estés ordenado en tu vida, decir, bueno, estos son los bestsellers, estos son los autores que nunca pueden faltar, que estos no fallan, estos son los que tengo que aprender y los nuevos. Casillarlos como vos quieras, y llegaste a un mundo así, dijiste, no sirve de nada la clasificación. Lo que pasa es que te encontrás con alguien que viene y por ahí sabe muchísimo. Entonces, ¿cómo recomiendo a alguien que sabe todo sobre historia, que sabe muchísimo sobre novelas? Entonces digo, bueno, la próxima vez que venga esta persona tengo que estar mejor preparado. Y aparte existen esas personas que quieren medir el conocimiento, no quieren, por lo menos van a empatar, no van a perder al que le venden. Es cierto, ¿no? Pero también hay mucha gente muy generosa que te enseña sobre literatura, sobre ensayo, sobre filosofía. Te recomienda cosas con una pasión que vos decís, si me recomienda tan apasionadamente, algo debe haber ahí. Y después sucede que viene alguien y te pregunto sobre avistaje de aves, sobre cuidado de plantas, sobre artes marciales, sobre superación personal, sobre un montón de temas que por ahí uno por primera vez no lo conoce, pero ¿qué hacía yo? A partir de esa ignorancia decía, la próxima vez no me va a pasar. Y si venías otra vez a hablar de plantas, tenía 2 o 3 libros. Claro. Entonces es acumulativo, por eso lleva mucho tiempo poder aprender a recomendar, orientar a lectores viejos y nuevos o posibles lectores. ¿Te das cuenta, Diego, que vos decís, bueno, recomendar, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que es el oficio de recomendar. Y también, digamos, qué difícil, porque cuando uno quiere hacer un regalo a una persona, poner a cualquier amigo que tiene todo, dice, ¿qué le voy a regalar? Y siempre dice un libro, a ver qué le gusta, o un vino, digamos, como que parece la salida más fácil, y las dos son muy complicadas. Yo en ese caso siempre recomiendo regalar algo que a uno lo impactó.
o lo transformó, porque la lectura, ¿por qué es tan poderosa la lectura incluso hoy? Que vos decís, no, pero está todo on demand, tengo el teléfono para leer las noticias, no necesito papel. ¿Por qué es tan poderoso esto que tengo en la mano, que es un libro? Porque es un formato muy bueno. Siempre se dice, nadie acabará con los libros, dijo alguna vez Humberto Eco. No se queda sin batería, no te daña la vista como las pantallas. Claro. Y el poder de imaginación que tiene, y esto es lo más importante, el poder de la generación de imaginación, ¿no? El placer que te genera leer un libro que te transforma a otro mundo, que te hace viajar, no lo podés conseguir con otro formato. Una película te puede impactar mucho, pero no logra ese poder que genera el libro, y por eso gente que no ha leído nunca y lee por primera vez algo que lo impacta, dice, no, esto que descubrí acá lo tengo que descubrir, y empieza una vorágine de lectura. Por suerte, eso que vos me comentás, es que me decís gente que no ha leído nunca, digamos, como que viste que parece que choca un montón, pero de verdad, digamos, por situaciones similares de la vida, no tuvo su tiempo, no el hábito de lectura, sino no encontró nada que le sea llamativo. Hablemos desde esa perspectiva, ¿no? Siempre como que pensar como en el periodismo, del primer oyente, del primer lector, de la primera persona que te va a leer tu crónica, también tiene que suceder con el libro, porque es cierto, si vos me traes un libro, no sé, la LEP, y yo nunca en mi vida lo leí a Borges y digo, que agarro las 3 primeras páginas y digo, no me gusta, no quiero leer más, va a ser difícil, digamos, por ahí, ¿no? A veces sí, una primera lectura puede ser áspera, pero para eso uno necesita por ahí un guía que te diga, mirá, este libro habla de esto, trata de prestar atención en esto. Y este cuento, por ejemplo, el Aleph de Borges, anticipa, yo siempre digo, anticipa Internet, porque el Aleph es un punto en el que contiene todo el universo. Esa metáfora es maravillosa, porque también es uno de los argumentos de por qué leer, por qué uno lee. Yo digo, ¿por qué leo? ¿Por qué me paso leyendo libros y de un libro me llevo a otro libro? Yo personalmente digo, para tratar de entender, para intentar de comprender los diferentes mundos y universos. Ahora por el día del libro, Liniers, que tiene una tira que es Macanudo, que lo conocí en la librería. Te estoy hablando de todas cosas que conocí en la librería, que no conocía antes. Claro, que tuviste la suerte de trabajar en la librería y que te abrió un mundo. Y en esas viñetas de Macanudo, Enriqueta está junto a su gatito Fellini. Y siempre ella lee y le comenta a Fellini. Una pasión de una nenita leyendo, dice, ¿sabes lo que es un libro, Fellini? Es un universo portátil. Mirá. Entonces, esa capacidad para resumir. Y Guido, desde ese lugar, ¿no? Desde recomendaciones, que en 8 años te has cansado de hacer recomendaciones. Vayamos ordenando de una manera desordenada, vamos a decirlo por esta manera, desde el lector cero. El pibe que entró, vos ya sabías cuál era un lector cero, por su mirada vaga, por dar vueltas en las góndolas. Contanos, digamos así, para la gente que está escuchando, digamos, bueno, ¿qué hacer? El que por ahí hace rato que no se compra un libro, porque también esa es otra cuestión, porque es un valor, digamos, tener un libro cuesta... Mira, este libro que tengo acá, que después lo voy a recomendar, lo compré en una mesa de saldo. Habrá salido 100 pesos en su momento. Te cuento la anécdota. Un día estaba trabajando en la librería y entra una señora gordita, más de 40 años, como pidiendo permiso, con vergüenza, muy tímida, como pisando huevos en la librería. Y le digo que quería leer, no sé, me decía a todo no sé, y era como que no era una cliente habitual que sabía lo que quería o que sabía. Después me di cuenta que nunca había leído un libro. Quería leer un libro por una situación personal, después me contó. Tenía un hijo internado en el hospital, tenía que pasar largas horas sin teléfono, no sabía qué hacer, cuidando a su hijo, y se le ocurrió leer un libro. Yo dije, bueno, acá se puede ganar una lectora y hay que ayudar a esta persona a pasar este momento, que en ese momento era crítico, y dije, bueno, un libro para acompañar. Se me ocurrió recomendarle una saga juvenil. ¿Por qué? Porque las sagas juveniles son atrapantes, te atrapan en la lectura. Entonces cuando vos tenés un lector que nunca leyó y lo atrapa la lectura, se produce esto que yo llamo la magia de la primera vez de la lectura. Como una sorpresa, decir, me estaba perdiendo. Y esta señora tenía más de 45 años. Y se volvió una lectora empedernida, pero voraz. Impresionante como leía libros. Muchos años después me encontré con esa señora. Caminaba de otra manera. Se había vuelto una mujer sabia. Usaba anteojos y no paraba de leer. Y lo que sabía de libros, sabía todo sobre literatura juvenil, porque se enganchó tanto con las sagas juveniles que no eran para ella, entre comillas. Era una mujer grande, claro, mamá, pero le encontró ese placer a la lectura y fue tan grande que se leyó todas las sagas juveniles que había en la librería. Bueno, entonces, como para cerrar, inventemos, o digamos, entre toda tu experiencia,
2 o 3 tips, digamos, a la hora de, antes de recurrir al librero. ¿Qué tiene que hacer? Digamos, lo que yo recomiendo para el que no leyó, tiene que encontrar algo que le guste. Porque a veces uno dice, vení acá, lee el poema del mío Cid, tenés que leerlo. Y sí, está bien, hay que leerlo porque puede ser interesante para entender una época, un momento. Pero si no podés pasar de la primera página, no podés forzar la lectura. Entonces yo siempre pregunto, ¿qué películas te gustan? ¿Qué música escuchás? Entonces, por ahí por los gustos uno puede saber, bueno, le puede gustar más la ficción, le puede gustar más una historia corta. El poder de la lectura se puede, esta magia que yo hablo de la magia de la sorpresa de la lectura, puede ocurrir con un verso, con 2 versos, con una novela de 1000 páginas, con un cuento corto, no importa. Lo importante es que se produzca ese placer en el lector y en la sorpresa de la primera vez decir, me estaba perdiendo un mundo y lo acabo de encontrar acá en un libro, o en un cuento, o en un verso. Perfecto, querido Guido, muchas gracias. Nos vamos a estar encontrando pronto. Muchas gracias.